los aspectos que vamos a retomar más adelante. Por lo tanto, es importante entender que el postprocesualismo tampoco es una teoría uniforme sobre el pasado o una teoría uniforme sobre la arqueología, porque principalmente, bueno, Shank nos menciona que la arqueología postprocesual no aspira a ser una teoría exclusiva del pasado, como quizás sí lo intentó la arqueología procesual. Por el contrario, una vez más, vamos a ver una diversificación teórica en donde coexisten diferentes enfoques teóricos. Entonces, muchas veces también podrán ver incluido dentro del postprocesualismo influencias de la arqueología feminista, que como vimos en la unidad 7, pues debatió principalmente los sesgos de género entre hombres y mujeres, tanto a nivel académico como a nivel histórico. También vimos un poquito en la unidad 7 de arqueología de género, que recuerden favoreció ideas sobre el género como una identidad basada en relaciones sociales y renegociaciones y cambios constantes. Ahora, en el caso de la arqueología con influencias estructuralistas, que sería la lectura de la semana pasada, esta arqueología enfatizó en temáticas sobre la mente humana, los simbolismos, el significado y el significante y el significado, y también, digamos, todo esto enfatizando para poder lograr un entendimiento del lenguaje y por qué se creía que el lenguaje llevaba a entender también las visiones del mundo y por lo tanto el pensamiento. Entonces, aquí vamos a retomar rápidamente la lectura de Rivera y Méndez, que recuerden, a grandes rasgos, el tema principal de esta lectura es el desarrollo de habilidades cognitivas a nivel de pensamiento simbólico y cómo esto fue surgiendo. Para esto, los autores plantean un modelo del desarrollo del pensamiento simbólico en las sociedades paleolíticas europeas entre el 50 y el 20.000 antes del presente. Por lo tanto, ellos plantean un modelo de 4 etapas evolutivas: arcaico, primitivo, moderno básico y moderno elaborado. Este modelo abarca varias especies de homínidos, desde lo que sería el Homo heidelbergensis hasta Homo sapiens. En general, en la lectura ustedes pueden ver que la propuesta de los autores muestra cómo temporalmente se desarrolla de manera más compleja, de lo más simple a lo más complejo, las simbolizaciones intencionales o enfatizadas en lo que sería primero cohesión grupal, esto durante estadios arcaico y primitivo, y mientras que en los estadios moderno básico y moderno elaborado, pues hubo un mayor énfasis en simbolizaciones orientadas hacia lo que sería la espiritualidad y la protorreligión. Hasta acá, ¿dudas o preguntas con el artículo de Rivera y Méndez? ¿Tuvieron chance de ver el video? Hola. Yo los videos usualmente los veo como después de la clase, como para complementar, entonces no lo he visto, pero con lo que usted está explicando creo que queda claro. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Dudas, consultas respecto a ese artículo? Igual, digamos, es un artículo, podríamos decir, extenso y un poquito denso a nivel, digamos, teórico, pero es una propuesta que sobresale en el sentido de que pues hay un interesante trabajo en elaboración en la elaboración del modelo y de construcción de indicadores, que para los que están interesados en temas simbólicos, de símbolos, de simbolismos, puede ser un insumo importante. ¿Dudas, preguntas? Seguimos. Asumo que sí. Entonces, ahora vemos un poquito otra de las influencias teóricas del postprocesualismo y tenemos lo que sería la arqueología de agencia, que también, como vimos en la unidad 7, pues fue influyendo lo que sería el feminismo y el género, la arqueología feminista y de género. En este caso, la agencia se fundamenta en la participación, podríamos decir, activa de los individuos, en donde se van generando diálogos o interacciones en la construcción de la visión de mundo. Pero sobre la agencia vamos a hablar un poquito más adelante. También tenemos influencia de lo que sería la arqueología postcolonial, que discute sobre las variaciones de las culturas e identidades producto de la colonización, así como la participación de lo que serían las colonias en la construcción de su propio conocimiento sobre su historia. Por ejemplo, si estuvieron en el curso de Teorías Antropológicas 1 conmigo, pueden recordar la lectura opcional de Génico del 2010. Él nos expuso de manera rápida e histórica la conformación de arqueologías nacionales en América Latina, así como el rol de los mestizos en el reconocimiento o negación del pasado precolombino. Todo esto ha ido influyendo todo esto, digamos, además de la influencia de las ideas postmodernistas, han promovido el reconocimiento de la diversidad no solo a nivel teórico,
sino a nivel de producción del conocimiento y de generación de nuevos estudios, en donde se va a ver una fuerte crítica hacia la hegemonía teórica y la producción principalmente desde Occidente. Entonces, también tenemos lo que sería la arqueología, creo que voy un poquito desfasada, no, ¿qué? Arqueología de identidad de género, arqueología de identidad y etnicidad. En esta vemos un llamado de atención respecto a los efectos de la arqueología y sus impactos en las sociedades actuales. Esto producto de también influencias postmodernistas que conducen a una crítica a las bases éticas y políticas de la arqueología. Acá, un toquecito. Ok, entonces, aquí en el caso de la arqueología con influencia en la identidad, relacionada con la identidad y la etnicidad, vamos a ver que, se sube el video, vamos a retrasarlo un momentito nada más. Ok, entonces aquí en lo que sería la arqueología con relaciones con aspectos de identidad y etnicidad, esto también vamos a ver influencias de las ideas postmodernistas, principalmente que hacen una crítica hacia las bases éticas y políticas de la arqueología. Y aquí vamos a ver cómo se va desarrollando una conciencia sobre los efectos de las investigaciones en las sociedades actuales y principalmente, o quizás principalmente, vamos a ver una mayor conciencia sobre los efectos de las investigaciones en sociedades tradicionales que usualmente todavía están muy conectadas a lo que sería el pasado precolombino, en el caso de América. Entonces, por ejemplo, podemos ver estudios en donde se describe una ocupación territorial continua a lo largo del tiempo, y la cual respalda temas de territorialidad de pueblos indígenas actuales. También podemos ver estudios donde se debate lo que sería la devolución o no de materiales arqueológicos a los pueblos indígenas que reclaman una propiedad sobre este tipo de objetos por ser descendientes de los pueblos que los fabricaron. Todas estas nuevas orientaciones temáticas van a ser producto del pensamiento postmodernista y una búsqueda de múltiples relaciones entre lo que podría ser cultura, clases sociales, etnicidad, género y otras variables, y cómo todo esto va afectando lo que sería la producción y el consumo de cultura. También, por otra parte, podemos ver un poquito de lo que sería arqueología del paisaje, y esta teoría temática enfatiza, tiene doble perspectiva, digamos. Tiene una perspectiva tanto procesual como postprocesual. De modo que este tipo de teorías es un buen ejemplo del debate y la fragmentación teórica para la época. También es un buen ejemplo de cómo vemos un énfasis postprocesual en no formular una teoría exclusiva del pasado humano. En el caso de lo que sería el énfasis procesual de la arqueología del paisaje, tenemos estudios que van a enfatizar en lo que sería el patrón de asentamiento y los análisis de captación de recursos. Mientras que en el caso de la arqueología del paisaje, más enfocada en aspectos postprocesuales, se va a enfatizar en cómo los humanos perciben el paisaje o cómo simbolizan el paisaje, y también cómo enfatizar en lo que sería la esencia del paisaje. Y esto último va a ser influencia de lo que sería la fenomenología y sus contribuciones sobre la generación de conocimientos a partir de vivencias o experiencias personales. Tal vez si están interesados en conocer un poquito más de arqueología del paisaje y enfoques fenomenológicos, pueden revisar la tesis de licenciatura de Manuel Castillo Poveda, que es del 2014, me parece. Él fue estudiante de la Escuela de Antropología. Entonces, también tenemos influencias de lo que sería la arqueología crítica, que eso es a su vez influenciada por lo que podríamos llamar teoría crítica, que se desarrolla principalmente por el marxismo occidental y la Escuela de Frankfurt. Entonces, a grandes rasgos de esto podemos decir podemos ver qué es lo que se entiende por crítica. Pues la arqueología crítica entiende por crítica una reflexión de las condiciones de posible pensamiento y la reconstrucción racional de condiciones del lenguaje, la cognición y la acción. Entonces, un ejemplo de esto sería el trabajo de Rivera y Méndez, que ustedes pueden revisar. Esto según los intereses de los autores por entender la evolución del pensamiento simbólico. También podemos encontrar un ejemplo de esto en la propuesta de Carbonelli y la analogía que hace entre símbolo y objeto arqueológico, así como la analogía que hace entre texto y contexto arqueológico.
pero sobre estas cosas también vamos a ver más adelante en la presentación. Por crítica también podríamos entender una oposición a los sistemas ordenados de pensamiento que no son compatibles con la realidad. Aquí es importante que noten que hay un abandono del concepto de sistemas culturales, el cual, recuerden, nos da la idea de un entendimiento o nos da una noción de entendimiento pasivo de los individuos. ¿Por qué pasivo? Porque recuerden que los procesualistas visualizaron el comportamiento humano como estático o predecible, porque así podían entonces formular leyes culturales del comportamiento humano. Entonces vemos un rechazo a este tipo de planteamientos. También vemos que hay una crítica como respaldo al proyecto de liberación de cadenas o tradiciones, y esto está más relacionado con la propuesta de Carbonelli y la hegemonía teórica. Por ejemplo, la hegemonía de la historia cultural y la nueva arqueología, las cuales a su vez son también un reflejo de la hegemonía política del norte sobre el sur, es decir, de las ideas de Norteamérica y de Europa sobre, sobre Latinoamérica, Asia, Oceanía, es decir, sobre excolonias. También vemos que crítica refiere a una conexión de investigaciones a su contexto, y esto también ustedes lo leyeron en Carbonelli, porque pues, esto se refiere a la autoconciencia de cómo influye nuestro contexto económico, social, político, religioso, entre otros variables. Todo esto influye en las interpretaciones que hacemos sobre sociedades antiguas. Y esto es algo que también vimos en Teorías Antropológicas 1 a partir de la lectura de Moro Abadío y el concepto de externalismo. Entonces, hasta acá ya hemos visto a grandes rasgos qué implica la arqueología postprocesual. Revisando que no está, de modo que no, de que podemos retomar la propuesta de Schank y señalar que el postprocesualismo es una búsqueda comprometida de una mejor y más crítica arqueología, pero sin caer en exclusividad de pensamiento. Ahora ya ustedes han podido ver a muy grandes rasgos las principales influencias teóricas del postprocesualismo o las principales vertientes teóricas del postprocesualismo. Recuerden que vimos un poquito de arqueología feminista, arqueología de género, arqueología con influencias estructuralistas, arqueología de agencia, arqueología postcolonial, arqueología y su relación con la identidad y etnicidad, arqueología del paisaje y arqueología crítica también. Pero aún no hemos visto lo que quizás es una de las influencias teóricas o una de las vertientes teóricas más vinculadas con el postprocesualismo. Y esto debido a que fue desarrollada por Ian Hodder, quien es una de las principales figuras de la arqueología postprocesual. Ustedes pudieron leer varios de sus planteamientos en lo que sería la lectura de Carbonelli, y los cuales vamos también a ir discutiendo pues ahorita un poco más adelante en la presentación y la siguiente clase. Estoy hablando entonces de lo que sería la arqueología contextual o también llamada arqueología simbólico-interpretativa. Esta es una propuesta que, al igual que otras teorías que hemos visto, es extensa y densa a nivel conceptual, de modo que vamos a ver sus principales planteamientos. Primero, veamos cómo se redefine lo que sería el concepto de cultura. Entonces, vamos a ver que adelante un poquito. Entonces, vemos que cultura es un medio de comunicación y las manifestaciones culturales son significados que pueden entenderse como reglas gramaticales y pragmáticas. Vamos a ir desmenuzando esto un poquito, como en todas las clases. Es importante que vayan notando entonces en esta definición el cambio en cómo se define cultura. Pues ahora este concepto va a responder a un cambio en los intereses de investigación también. Vemos que la arqueología, bueno, recuerden que en la arqueología procesual hay un énfasis en aspectos sobre el sistema y el proceso. Todo eso se va a abandonar o se va a perder, y vamos a ver más bien ahora un énfasis en aspectos históricos de carácter particular, en aspectos de cognición y comunicación. Todos estos intereses relacionados con el conocimiento, digamos, como para conocer qué hicieron las personas, y también pues los significados de las prácticas sociales. También vemos un énfasis por entender el contexto arqueológico como un texto, en donde los símbolos representan a los objetos arqueológicos. Por lo tanto, ahora vemos que el reto de la arqueología es traducir, o como diría Hodder tal vez, transferir esos símbolos y textos a interpretaciones arqueológicas.
Por el momento, vayamos retomando la propuesta de Hodder sobre la interpretación del significado y cómo se delimita el contexto. Antes de retomar las ideas de Hodder, es preciso que seamos más conscientes respecto a conceptos que a veces utilizamos de manera poco juiciosa. Y por esto quiero mencionar lo que sería, por ejemplo, en ocasiones podemos hablar de interpretaciones como analogías de explicaciones. Sin embargo, podríamos decir que la diferencia entre interpretación y explicación podría ser una de las grandes diferencias entre cómo proceden los procesualistas y los postprocesualistas. En el caso de la interpretación, vemos la propuesta de Hodder y de Carbonelli, y ellos nos mencionan que interpretar refiere a transferir o traducir significados. En el caso de la arqueología, sería una traducción del significado proporcionado por los protagonistas del texto, si somos fieles a los conceptos postprocesualistas que hemos visto. Entonces sería una traducción del significado proporcionado por los protagonistas del texto al significado que vamos desarrollando en la arqueología. Veamos cómo esto es posible según Hodder. Él nos explica que el proceso de traducción implica una cadena de significados, en donde para desarrollar un significado tenemos que recurrir a otro significado. Por ejemplo, podemos retomar la lectura de Mansi que ustedes hicieron. Ella nos plantea que según fuentes etnohistóricas y etnográficas, los pigmentos de color negro refieren al duelo. Es decir, un individuo con pigmentos negros comunica un sentimiento de duelo. Pero, ¿cuál es el significado de duelo? Bueno, en el caso de Mansi, ella no desarrolla mucho esto, pero para continuar con el ejemplo, utilicemos el caso que nosotros conocemos, de nuestra, digamos, culturalmente que conocemos. En nuestra sociedad, duelo refiere a un sentimiento de tristeza y a su vez tristeza nos refiere a otro significado, y así podemos ir sucesivamente. A eso se refiere la cadena de significados. Entonces, además de que un significado refiere a otro significado, hay otra variable que complica la traducción de los significados, y es la ambigüedad. El duelo dentro de los cazadores, retomando el ejemplo del duelo, en los cazadores recolectores de Tierra del Fuego, el duelo posiblemente no tenía el mismo significado que duelo tiene para nosotros. Por lo tanto, un significado puede cambiar según la ubicación geográfica u otras variables. Además, el significado de duelo en épocas postcoloniales de la Tierra del Fuego posiblemente también ha cambiado respecto al significado que actualmente tiene en esa misma región. Y todo esto posiblemente por producto de interacciones entre nativos y colonos cristianos, podríamos decir. Esto en el caso de Tierra del Fuego. Por lo tanto, Hodder se cuestiona cómo limitar o disminuir las influencias de las cadenas de significados y la ambigüedad. Y para esto, Hodder nos propone que se debe delimitar un contexto, es decir, un área en donde podamos traducir los significados, en donde se puedan traducir esos significados y sea posible interpretar las mismas cosas, que las mismas cosas tengan los mismos significados y diferentes cosas, diferentes significados. Además, todo esto sería posible debido a dos principios que él plantea. El primero nos dice que la acción es contextual, porque recuerden, como vimos en la clase anterior, el significado, es decir, la acción, depende de una interpretación del contexto. El segundo principio expone que toda acción está relacionada con un texto preexistente. Y esto es posible, y esto posiblemente se debe a o está influenciado por esa cadena de significados y la ambigüedad. Porque, digamos, podríamos mencionar que el significado se delimita según el contexto, el cual a su vez depende de analogías y generalizaciones particulares respecto a otros textos, es decir, otros registros arqueológicos, que a la vez es acompañado de generalizaciones y analogías también a nivel etnoarqueológico o etnohistórico, como vieron en las lecturas de esta semana. Hasta acá, ¿dudas o preguntas respecto al proceder de cómo se traducen o se transfieren los significados? Profe, ¿podemos volverle a entrar a esa parte intermedia de lectura del contexto? Lectura del contexto, sí, claro. Voy a volver aquí un poquito. Sí, aquí digamos lo importante de que entiendan, tal vez ahora que voy a ejemplificar esto, de cómo, digamos, cómo podríamos hacer esto,
a partir del caso de Vigliani puede quedar un poco más claro. Pero lo importante, digamos, de entender es que para poder, bueno, hay varios factores que influyen en la interpretación del significado. Entonces, el primero es que los significados son ambiguos, y también para referirnos a un significado tenemos que buscar otro significado, porque generalmente en el caso, digamos, del planteamiento que sugiere Hodder y en general, digamos, de los enfoques postprocesalistas, pues recuerden que cultura es un medio de comunicación, o sea, la cultura nos comunica algo a los diferentes individuos. Entonces, muchas veces, digamos, no estamos, la arqueología postprocesual no está interesada en ver las acciones ni en los objetos como tal, sino ver qué significan esas acciones y qué significan esos objetos. Y todo eso refiere a temáticas como de percepción, o de emociones, etcétera, que no son, que son no materiales. Entonces, digamos, por ahí empieza la complicación de definir cuál es el significado. Entonces, Hodder nos dice que para eso el significado debe delimitarse el contexto, y la delimitación del contexto es encontrar un espacio, él menciona textualmente así, espacio o área o zona, en donde se pueda hacer esa transferencia de significados, es decir, en donde podamos hacer analogías, generalizaciones que nos permitan conectar nuestro texto con el significado o la interpretación del significado que estamos haciendo de eso. Hasta ahí, ¿queda un poquito más claro? Sí, ahora sí, gracias. Ok, vamos a ver si tienen más dudas o preguntas. Ok, asumo que no. Entonces, creo que todavía esto está como un poco abstracto, y espero que con el ejemplo que vamos a retomar de Vigliani pueda quedarles un poquitín más claro. Entonces, nada más déjenme correr esto acá que me está estorbando. Y vayamos adelantando un poquito. Muy bien. Entonces, como les mencionaba, ejemplifiquemos esto a partir del caso de estudio que ustedes ya revisaron en el artículo de Vigliani y su propuesta del arte rupestre en Sierra Libre de Sonora. Empecemos por describir el texto, es decir, el contexto arqueológico, y los símbolos, que en este caso significan los objetos arqueológicos. El texto acá nos evidencia una serie de cuevas y abrigos rocosos en donde se registra una larga ocupación de sociedades cazadoras-recolectoras hasta inicios del siglo XX. De hecho, vemos que esa ocupación de cazadores-recolectores más tardía, Vigliani la vincula con la población seri, la población indígena seri. Además, el principal símbolo que destaca en el texto es el arte rupestre, que se caracteriza por diseños variados de líneas, bueno, varios diseños que elaboran, por ejemplo, líneas, círculos, zigzags, insectos, personajes zoomorfos, antropomorfos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de eso destaca lo que serían los diseños o las figuras de caguamas, de tortugas marinas. En el estudio de Vigliani, ella destaca estos diseños por su abundancia principalmente. A grandes rasgos, todo esto que hemos venido describiendo nos refiere al texto, pero debido a que, esta arqueóloga, que Vigliani, está interesada en comprender la noción de persona de las sociedades prehispánicas que habitaron la Sierra Libre, ella explora el posible significado de persona según estas poblaciones. Para esto, ella delimita el contexto según como lo define Hodder, de manera que utiliza analogías y generalizaciones para elaborar y evaluar las interpretaciones que realiza sobre el significado de persona. Veamos un poquito más cómo ella construye el contexto. Noten que para delimitar el contexto, ella se basa en factores espaciales y sociales, pues Vigliani recurre a analogías respecto a poblaciones móviles cazadoras-recolectoras que habitaron Sonora. Entonces vemos una relación a nivel geográfico con el contexto arqueológico, así como una relación social, pues ambas sociedades son poblaciones móviles de cazadores-recolectores. Para esto, Vigliani se apoya en datos etnohistóricos y etnográficos de las poblaciones seri principalmente, de modo que vemos una analogía entre lo que serían los agentes del pasado que diseñaron los motivos de caguamas o de tortugas marinas y las poblaciones seris postcoloniales o más recientes. Ahora,
La generalización que hace Vigliani plantea que las poblaciones seris y los grupos de cazadores-recolectores prehispánicos comparten la misma percepción sobre las caguamas. En el caso de nuestro ejemplo, y para que sea más compatible con lo que estamos revisando ahorita, vamos a asumir que Vigliani consideró otros factores que pudieron influir en la delimitación del contexto, como otras investigaciones arqueológicas, otras poblaciones indígenas cercanas, etcétera, otros factores en general. Y que ella, luego de la revisión de los factores que influyen en el contexto, pues tuvo que evaluar cuáles eran más pertinentes para delimitar su contexto de investigación. Sin embargo, en la lectura ella no comenta al respecto. Todo esto lo vamos a asumir o inferir. Entonces, si continuamos con el ejemplo, vemos que la delimitación del contexto le permitió a Vigliani interpretar el posible significado de persona en las poblaciones precolombinas de Sierra Libre de Sonora. Vamos a adelantar un poquito aquí porque veo que va un poco atrasado. Ok. Entonces, esta delimitación del contexto le permitió a Vigliani ir interpretando o transfiriendo el significado de la noción de persona en las poblaciones prehispánicas de Sierra Libre de Sonora. La interpretación que ella sugiere para estas poblaciones es que la noción de persona es diferente a la que conocemos en Occidente, ya que una persona pudo ser humana o no humana, como las caguamas. Además, si complementamos esto con su perspectiva de agencia, las caguamas tienen una participación activa dentro de las sociedades prehispánicas. Esto al punto de incluir aspectos de la individualidad que ella mencionaba, como factores de permeabilidad y de parteabilidad. Reflejo de esto son sería que posiblemente las personas se representaban artísticamente mediante dibujos de caguamas en las cuevas o abrigos rocosos. Sin embargo, a partir de este mismo ejemplo de Vigliani, rápidamente también podríamos ejemplificar el método interpretativo que ustedes habían leído en Carbonelli, en donde vemos que, ok, no me sigue la presentación. Ahí va. Ok, en donde vemos que según el método interpretativo de Carbonelli, la primera fase es la enunciación de las interpretaciones. Acá vemos que en el caso de Vigliani, ella se basó principalmente en dos interpretaciones de la agencia. Recuerden que la primera era una interpretación clásica enfocada en la individualidad, mientras que la segunda interpretación, que es la que ella sugiere, se enfoca en la individualidad. En el caso de la primera interpretación, Vigliani nos expone los sesgos o la subjetividad de esta teoría de agencia enfocada en la percepción occidental, pero ella no discute sobre las limitaciones de la segunda interpretación basada en la individualidad y el enfoque o el concepto que ella utiliza de personhood. Sin embargo, vamos a asumir que debido al contexto en que fue desarrollada también esta propuesta de personhood y individualidad, pues también tiene alguna carga subjetiva en su elaboración. También es importante que noten que esta arqueóloga no fue exhaustiva en incorporar otras interpretaciones, además de estas dos. Por otra parte, también podemos ver una segunda fase del método interpretativo, que sería la interpretación de interpretaciones. Acá vemos que en el caso de Vigliani, ella evalúa la interpretación más sólida, según los datos etnográficos y etnohistóricos que ella utiliza. Entonces vemos que ella respalda la noción de persona desde una perspectiva de individualidad, que sería, según la propuesta de ella, más consistente con su zona de estudio. Ok. Vamos a ir finalizando con la síntesis general, tanto en este caso voy a incluir síntesis de ideas que hemos visto tanto de la unidad 9 como de la unidad 10. En primer lugar, vemos que la arqueología postprocesual, más que una teoría general, recuerden, Shanks nos menciona que es una búsqueda comprometida de una mejor y más crítica arqueología, pero sin caer en exclusividad de pensamientos. Dentro de esta visión crítica, se enmarca también una nueva conceptualización de lo que sería cultura, la cual se visualiza como un medio de comunicación. Pues recuerden que el énfasis de la arqueología procesual va a ser entender los significados.
las ideas, las emociones, las percepciones y cómo todos estos influyen en los intereses de los agentes, pero de manera colectiva. Vemos también que una de las principales características del postprocesualismo es la diversidad teórica, y esta está influenciada por planteamientos postmodernistas que enfatizan en la pluralidad y en el conocimiento científico, pero no de carácter hegemónico. También vemos que hay una herencia o influencias del postmodernismo en una perspectiva más reflexiva de la arqueología, en donde se va a hacer una fuerte crítica a las bases éticas y políticas de la arqueología. De modo que ahora no podemos ignorar la responsabilidad que tenemos respecto a cómo influyen nuestras investigaciones en las poblaciones actuales. También vamos a ver que las críticas más fuertes que se le realiza al postprocesualismo está en sus bases subjetivas. Y todo esto, recuerden, como sinónimo de que cualquier interpretación es igual de válida. Esta es la crítica que se le hace. Pero como hemos visto en la unidad 9 y en esta unidad 10, la arqueología postprocesual se fundamenta en la subjetividad, pero para alcanzar una objetividad. No todas las interpretaciones son igual de válidas. Recuerden que siempre es posible diferenciar cuál es la interpretación más robusta. Por último, vimos que el proceder metodológico en el postprocesualismo mantiene una estructura similar a las arqueologías procesual y conductual, de modo que vemos que las diferencias entre postprocesualismo y procesualismo radican más en los intereses temáticos de cada enfoque. Pues los postprocesualistas enfatizan en la cultura como un medio de comunicación, mientras que los procesualistas ven la cultura como un sistema cultural. Tal vez es muy importante también señalar o que entiendan que la arqueología no puede inventarse interpretaciones antojadizas. Y esto lo menciono porque recuerden que tenemos una responsabilidad con las sociedades actuales. Y principalmente muchas veces hay recuerden que habíamos visto un vínculo muy importante entre las sociedades antiguas, como poblaciones indígenas actuales mantienen todavía un vínculo muy fuerte con sociedades antiguas. Y todo esto influye, todo esto influye en las sociedades contemporáneas. Entonces, recuerden que siempre nuestras investigaciones van a influir, ya sea de manera negativa o manera positiva, y tenemos que ser cuidadosos respecto a las interpretaciones que vamos generando. De modo que respaldar un programa de estudios en donde se avale que todas las interpretaciones son igual de válidas sería ir en contra de los principios éticos que enfatiza el postprocesualismo.